Y a esta hora de la mañana en Radio María compartimos con ustedes el espacio confirmando nuestra fe con el estudio de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema La igualdad, dignidad de todos los seres humanos, el altísimo valor de los derechos humanos con los numerales 51 al 58. Y nos puede seguir a través de nuestro Facebook oficial, Radio María Perú. Iniciamos. Muy buenos días, retomamos después de tiempo el programa. Ya, iniciamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora vamos a tomar los diversos sacerdotes durante estas semanas la última carta encíclica de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona en el tiempo de la inteligencia artificial. Es una encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Esto es muy importante. No es la primera vez que la Iglesia toca estos temas. Ya todo esto se remonta a León XIII. Entonces, vamos a iniciar comentando desde el numeral 51 al numeral 58. Como han dicho al inicio, esta es la encíclica, es sencilla, está asequible al bolsillo de todos, es muy barata, pero también la pueden leer por internet. Van a la página del Vaticano y encuentran en Vatican Va, o pones en el Google Magnífica Humanitas y puedes encontrar la encíclica y leerla por partes. Pero a quien se le dificulte por la vista o por lo que fuera, puede comprar, no creo que esté más de 10 soles la encíclica. Y hay lugares donde la pueden vender mucho más barato. La igualdad de dignidad de todos los seres humanos. El numeral 51, el Papa León XIV cita al Papa San Juan Pablo II. Dice, Juan Pablo II afirmaba que el sentido más profundo de la dignidad de la persona humana y de su unicidad, como el respeto, así como el respeto debido al camino de la conciencia, es ciertamente una adquisición positiva de la cultura moderna. Esta afirmación sigue las huellas trazadas por el Concilio Vaticano II, que había constatado un crecimiento en la conciencia de la excelsa dignidad de toda persona, de su valor superior a las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es importante vigilar para que este crecimiento en la conciencia de la dignidad de la persona humana no sea ofuscado bajo la presión de nuevas ideologías o de determinados intereses de gran poder en el mundo de hoy. Es decir, entre estas ideologías, el que el Papa dice que son insidiosas, sugiere que toda persona deba ganarse o justificar su propio valor. Esto es muy importante. Habla del valor de la persona por lo que produce. Y esto es muy peligroso en la mentalidad actual que también podemos tenerla nosotros los cristianos, los católicos. Ningún poder humano, dice el Papa, puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente. ¿A qué se refiere el Papa en este numeral? ¿Qué ejemplo podemos dar? No solo un ejemplo en los trabajos, también puede ser un ejemplo dentro del seno familiar. Por ejemplo, ¿qué valor les damos, por ejemplo, a los ancianos?
a nuestros abuelos, los que tienen sus abuelos vivos o bisabuelos vivos, que tienen la dicha de tener a sus abuelos o bisabuelos ancianos. Por ejemplo, hay personas en la actualidad que juzgan para pedir un consejo a alguien, se lo piden a un amigo de la misma edad, que puede tener o no puede tener sabiduría, pero si nosotros por lógica, por fe, ¿a quién deberíamos acudir para pedir consejo? ¿A quién acuden los jóvenes de hoy, las personas de hoy, a pedir consejo? Porque se juzga que su pensamiento está más actualizado con lo que sucede hoy, pero incluso ese pensamiento es de poca sabiduría, de poco amor, y juzgar con menor valor el pensamiento o la opinión de quien es anciano, de quien tiene más de 60, 65 años, pero que no es anciano. Y se juzga a las personas con 70, 80 o 90 años, a nuestros seres queridos, nuestros tíos abuelos, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, que su pensamiento ya no tiene valor, que es mejor consultar, que es mejor pedirle la opinión, y estoy hablando solo de la opinión, a quien tiene nuestra edad porque está más actualizado en su pensamiento y porque el pensamiento que pueden tener nuestros abuelos o bisabuelos o nuestros tíos es muy a la antigua y que no va de acorde a los parámetros de lo que el hombre piensa hoy. Y si nosotros nos remontamos a la Sagrada Escritura, ¿qué personaje de la Sagrada Escritura o qué persona de la Sagrada Escritura se equivocó por consultarle a jóvenes y no a los ancianos, que son los que, por experiencia, tienen sabiduría? Salomón. Y si nos damos cuenta, si meditamos ese pasaje de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que Salomón se equivocó. No actuó con sabiduría, actuó con impulsividad, actuó con autoritarismo, pero manifestó un desprecio a quienes tienen el mismo valor que los jóvenes. Lo más sabio era escuchar a los jóvenes, a los de su, a los de su tiempo, a los de su edad, pero también escuchar a los ancianos y no desestimar el pensamiento, la opinión de aquellos que tienen más experiencia que uno mismo. Ese pensamiento, el Papa, si nosotros hemos escuchado, hemos estado atentos a lo que dice el numeral 51, es algo que está impreso no solo en los centros de trabajo. Yo no quería tocar en este en el numeral 51 lo que dicen los centros de trabajo, sino también porque ese pensamiento también está en nosotros, en nuestras familias. Por ejemplo, también sucede dentro de nuestra iglesia. Cuando éramos niños, y íbamos a la parroquia, ibas a la parroquia, había un sacerdote joven, mayor, 40, no, no anciano, pero 40, 50 o 60, ya mayor, y que probablemente hoy sea anciano, hoy esté postrado. Cuando era joven, cuando estaba en actividad y ya no ahora de repente es un párroco emérito, ¿cuántos acuden a la sabiduría de ese sacerdote? ¿Cuántos le visitan y consideran que yo preferiría, por ejemplo, 1000 veces un sacerdote anciano, porque ha pasado por muchas cosas? Y su opinión, su experiencia, y también porque si ya no está ejerciendo funciones en una parroquia, o las actividades que tenía cuando era joven, profesor, capellán de ciertos lugares, tiene más tiempo. Tiempo para la lectura doctrinal, tiempo para la lectura eh, espiritual, más tiempo para rezar,
más tiempo para estar frente al Santísimo, más tiempo para escucharnos y tiene la misma dignidad que un sacerdote joven. Pero a veces la mentalidad, esto es importante no para juzgar y señalar, ah, nos hemos olvidado, no, para ver que tiene el mismo valor que un sacerdote joven, que no podemos descartar. Recordemos lo que decía el Papa Francisco, que tenemos una mentalidad de la cultura del descarte con, con los ancianos, con los que son la sabiduría de nuestras familias, de nuestra sociedad. Tienen la misma dignidad de ser, son hijos de Dios. Si nos vamos al numeral 52, dice, cuando hablamos de dignidad, no siempre usamos la palabra de la misma manera. En ocasiones nos referimos a la dignidad moral, es decir, al modo en que la persona se orienta, sus propias decisiones, su propio obrar, y otras veces pensamos en la dignidad social, es decir, en las condiciones de vida de la persona, y en el respeto concreto que le es reconocido por la sociedad. Y en otro también indicamos la dignidad existencial, que alude al modo en que una persona percibe el valor de sí y de su propia vida. Estas dimensiones de la dignidad pueden crecer o disminuir, pero más allá de estos significados, hay un nivel más profundo que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el más importante, es la dignidad ontológica. Esta dignidad le pertenece a todo ser humano, por el hecho de existir, por haber sido creado y llamado por Dios. Ningún pecado, ningún fracaso, ninguna humillación, ninguna exclusión puede afectar el valor de la persona. Y voy a dar brevemente un ejemplo. Primero, hablamos de dignidad moral por cómo actúan, dignidad social por cómo te trata la gente, dignidad existencial por cómo te sientes tú. Pero la más importante es el sentirse profundamente amado por Dios. La gente en la actualidad juzgamos mucho por lo que hizo y se le tacha a la persona y se le condena y no se le da la oportunidad de resarcirse. Actuó mal en algún momento determinado de su vida y se le tacha. O porque tuvo algún pecado público que fue escándalo y se le tacha para toda su vida por lo moral. Y en la sociedad se le excluye. Y luego la persona existencialmente se siente mal, destruido, destruida, porque la sociedad mm, destruye, excluye, mata existencialmente a esa persona se siente indigna. Y eso también puede suceder incluso dentro de la iglesia en nuestras parroquias, en nuestras familias. Pero Dios que te creó, Dios que nos creó, nos ama inmensamente. Esa dignidad ontológica, porque somos hijos de Dios, perdón, creación de Dios, y hijos adoptivos de Dios por el bautismo. Ni el pecado, ni la cárcel, ni la humillación pública pueden destruir nuestra dignidad de ser hijos de Dios. Nuestra dignidad de ser creación y haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos las mismas capacidades que cualquier persona que no haya sido excluido por lo moral, por lo social o por lo existencial. Porque por más importante es que nos sintamos profundamente amados por Dios y porque nos ha perdonado nuestras culpas y porque nos ha abierto las puertas del cielo. Vamos a una pausa y regresamos.
En Radio María estamos compartiendo el espacio confirmando nuestra fe. Con el estudio de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema La igualdad, dignidad de todos los seres humanos, el altísimo valor de los derechos humanos, con los numerales del 51 al 58. Radio María te acompaña las 24 horas del día. Continuamos. Muy bien, queridos hermanos, continuamos ahora con el numeral 53. Por lo tanto, dice, la dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no se debe no debe ganarse ni necesita ser demostrada. En la actualidad, dice, una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser que le corresponde a cada persona más allá de toda circunstancia, en cualquier estado o situación. ¿Qué quiere decirnos nuestro Santo Padre? La dignidad de todo ser humano es infinita. En la actualidad se juzga, lamentablemente, por lo que uno produce, por lo que uno da. Si damos, por ejemplo, si damos el ejemplo de una persona que trabaja en una empresa y está 20 o 30 años trabajando en una empresa, en la que fuere, es lógico que no va a tener la misma vitalidad que cuando tenía 20 años o 30 años. No va a tener la misma rapidez o la misma luz, probablemente la misma lucidez. Es más lento o lenta la persona, pero es más sabio. Conoce su centro de trabajo. Lamentablemente hoy, la mentalidad que tenemos en la sociedad, y eso lo ha visto con sabiduría el Santo Padre, lo han visto con sabiduría los últimos santos padres, tanto Francisco como, y también en su momento Benedicto XVI. En la actualidad el Santo Padre sabe de lo que sucede en la sociedad y lamentablemente hoy sucede lo que voy a decir a manera de ejemplo. Bueno, como ya estás más lento, como ya no tienes los mismos reflejos que cuando tenías 20 o 25 o 30 años, vamos a contratar a alguien que pueda hacer tus funciones, va a ganar lo que tú ganabas durante estos 30 años, pero a ti se te acabó el contrato o esto es lo que muchas veces sucede en algunos países, sobre todo en nuestro país, se te va a bajar el sueldo, tú eliges y violan los derechos de las personas. Es como decirle a la persona, vales menos porque ya tienes 60 años y como no te podemos echar, el otro va a ganar más que tú. O se te disminuye o se te da un trabajo ya no formal, sino informal. O se le quitan los beneficios. Esto es lo que sucede y esto es a lo que se refiere el Santo Padre. Hay ciertos trabajos, gracias a Dios no en todos, en los que se juzga la dignidad de la persona por lo que produce, por su edad, por su condición, por su capacidad. Y esto es lamentable.
Y el Santo Padre nos dice que todos tienen la misma dignidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infinito y Dios nos llama a la amistad con Él. Y porque nuestra dignidad no está condicionada por la capacidad que uno pueda tener. Pero lamentablemente esto también sucede en el día a día en las familias. Sucede entre amigos, sucede en los colegios, sucede en diversos lugares. Nos vamos al numeral 54, el altísimo valor de los derechos humanos. La Iglesia reconoce con gratitud el movimiento hacia la identificación y proclamación de los derechos humanos, más relevantes y eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. Y como afirmó Juan Pablo II en su momento, proclamando a las Naciones Unidas en el año 1948, continúa siendo hasta nuestros días una de las más altas expresiones de la conciencia humana. Dice, esta es una piedra miliar en el camino del progreso moral de la humanidad. Por eso la perspectiva cristiana de los derechos humanos no son un añadido externo a la persona, sino una tradición histórica que la comunidad internacional está llamada a tutelar y promover. ¿Esto qué quiere decir? Los derechos humanos, en el numeral 55, son inviolables, porque son inherentes a la persona y a su dignidad. Están fundados en su común dignidad, y me voy a centrar en el punto central de este numeral 55. Sería vano proclamar los derechos si al mismo tiempo no se pone en práctica todo lo necesario para asegurar el deber de respetarlos. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida desde la concepción. ¿Cuántas veces en la actualidad, no fuera de la iglesia, sino también dentro, los mismos cristianos, no se le da derecho a la vida cuando ya hay una concepción? Por eso el Papa dice, desde la concepción hasta su fin natural. Hay que hacerse responsables. Cuando se ha cometido el acto conyugal, y así no haya sido dentro del matrimonio, tiene que respetarse la vida y asumir la responsabilidad. Y hasta su fin natural. No quitarle la vida para evitarle el sufrimiento redentor, pero que está sufriendo mucho. Yo les invito a ver el sentido redentor del sufrimiento y de la enfermedad y de la ancianidad, bien explicado, bien enseñado por el Papa San Juan Pablo II en una encíclica muy importante pero muy poco conocida, Salvifici Doloris, Salvados del Dolor, sobre el sentido redentor, el sentido cristiano del sufrimiento de la enfermedad y de la ancianidad. Nos une a la cruz de Cristo, nos purifica. Dios puede escuchar las súplicas del que sufre, quien ofrece sus sufrimientos en la enfermedad y la ancianidad. Es como quitarle la posibilidad de reparar por sus culpas y quitarle la vida a una persona. Y esa persona también tiene la misma dignidad. El hombre no tiene derecho a quitarle la vida a otro, desde que nace hasta que muere. Cuando este derecho es negado, como sabemos el aborto, la eutanasia, no es un bien morir, el asesinato de inocentes, nos encontramos frente a decisiones que la Iglesia juzga, dice, como gravemente ilícitas porque es abominable.
Al observar nuestro tiempo, dice el numeral 56, no podemos ignorar la tutela de los derechos humanos hoy, que está expuesta a dos riesgos particularmente graves. El primero es el de una declaración puramente formal. Bueno, es formal, pero también junto con el progreso tecnológico, avanzan de manera disimulada y evidente las violaciones de la dignidad de la persona, de la dignidad humana. Segundo, en que la realidad está en la base del primero, es el del no poder reconocer el fundamento de su universalidad, porque se ha renunciado a la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones, también de nuestras leyes. El Papa Francisco invitó a no subestimar este último problema. Recordaba cuando hay razón, cuando la razón se deja interrogar seriamente sobre la naturaleza humana, es capaz de descubrir los valores aplicables a todos, porque se derivan de ella. Si este trabajo de búsqueda fuera abandonado, podría suceder que derechos hoy son considerados intocables. En el futuro terminarán siendo cuestionados o negados a quienes ostentan poder, quizá después de haber obtenido un consenso solo aparente de las poblaciones aterrorizadas o manipuladas. Hermanos, esto es muy importante. Hay un peligro grave, que hay derechos escritos, pero que nadie los cumple. Hay, esto es grave, muy grave, no cumplir los derechos que están escritos, olvidar los derechos que vienen de la naturaleza humana. Si se olvida esto, mañana los que son más poderosos quitan los derechos con encuestas, manipulando a la gente, asustando a la gente, manipulando basándose en la ignorancia que algunas personas puedan tener, por ejemplo, con lo que sucede en las redes sociales. El hombre es manipulado con los algoritmos y al final ven lo que tú quieres que vean o se ve solo lo que está en tu contexto, lo que tú normalmente ves, o quieren que seas informado solo con los que ciertas personas que tienen cierto poder vean lo que veas tú o te informes solo de lo que ellos quieren que tú te informes y no tengas la verdad. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Magnifica humanitas, magnifica humanitas, magnifica humanitas. En Radio María estamos compartiendo el espacio confirmando nuestra fe con la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema La igual dignidad de todos los seres humanos, el altísimo valor de los derechos humanos con los numerales del 51 al 58. Y es momento de poder participar marcando el número de cabina, el 2048-720, 2048-720. Puedes escribirnos un WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, el proyecto de María, que debemos apoyar todos los que la amamos. Continuamos.
Bien, muy bien, retomamos. Aquellos que deseen hacer sus preguntas pueden llamar o mandar un mensaje al WhatsApp. El numeral 57, junto a una mayor conciencia del valor de toda la persona humana y de sus derechos, habla sobre el reconocimiento de las minorías. Sin embargo, dice, todavía hay mucho camino por recorrer para que los derechos de una gran parte, por ejemplo, de las mujeres, estén realmente garantizados en todo el mundo. Es una realidad que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. En la actualidad vemos extremos. Hay ciertos lugares, ciertos países, por ejemplo, en la cual la mujer no tiene ni voz ni voto. Y, por ejemplo, se acusa mucho a la iglesia que excluye a la mujer, pero realmente hay ciertos países donde, por ejemplo, musulmanes, donde la mujer no tiene ni voz, no tiene voto, es excluida, es un objeto. Pero por otro lado, es importante recalcar la importancia de la mujer dentro de la iglesia, porque también hay un pensamiento ideológico en el que se quiere hacer ver al que lo único importante dentro de la iglesia es el sacerdote. Y por eso hay quienes piensan que tiene que existir diaconisas o sacerdotisas o obispas. Esto es un tema muy delicado porque quiere decir que lo único importante es ser ministro ordenado. Cuando no puede, primero, que no podemos ir por encima de la revelación. Lo que Dios ha revelado, el hombre no lo puede cambiar. Pero esto no quiere decir que formar una familia es menos importante, porque ¿de dónde salen las vocaciones? De de las familias cristianas, de las familias que viven la fe en la sencillez, en la humildad. Eso no quiere decir que la labor de la mujer dentro de la iglesia sea menos importante que la del sacerdote. Es importante, porque es la que pone con el esposo las bases para que sus hijos no solo sean buenos ciudadanos, más importante que esos sean buenos cristianos que amen a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo. Y si tienen buenas bases, van a escoger entre el llamado de Dios al sacerdocio o a la vida religiosa o el matrimonio o la vida consagrada o la vida matrimonial. Van a estar dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en su vida. Es muy importante. Su voz es importante. Dentro de la familia, tiene que ser escuchada por el esposo. Es parte, dejando que Jesús sea el centro. No es algo de menor importancia. Es cierto que el sacerdote tiene sus funciones, pero no podemos ir por encima de lo que ha revelado. Pero, por otro lado, la mujer no puede ser maltratada, la violencia que sufre en distintas situaciones. Allí es donde el hombre tiene que alzar la voz y el Papa lo dice. Hay ciertos lugares, hay todavía lugares donde son excluidas, donde su voz no cuenta, donde son maltratadas, donde sufren abusos. Y esto también no estamos lejos en nuestro país. ¿Quién habla de la trata de personas en nuestro país? En el norte, en la selva.
hay situaciones difíciles, no solo a la mujer, sino a menores de edad, mujeres y hombres, mujeres y niños, exclusión, maltrato, violencia, no solo en el ámbito del sexto mandamiento, sino tratarlos como esclavos. Es importante tomar este tema porque a veces el hombre se aprovecha y es importante que nosotros como cristianos no nos aprovechemos del necesitado, del excluido, del maltratado, del que vive en extrema pobreza o en la miseria, para explotarle en el trabajo. La explotación laboral. Eso también es un pecado que clama al cielo. Ellos tienen la misma dignidad. Tratamos al prójimo, se trata al prójimo. Y es importante, espero que ninguno, ningún católico, ninguno de los que esté escuchando este programa se se haya aprovechado o que sepa de alguien que se aprovecha de la pobreza extrema, de la miseria en la que pueda estar pasando una persona, una mujer con hijos y hacerle trabajar a los hijos, a los menores de edad, o aprovecharse de la extrema pobreza de una familia para explotarlos laboralmente. Por eso el Papa dice, por lo tanto, no es suficiente afirmar con palabras que hombres y mujeres tienen la misma dignidad y los mismos derechos. Es necesario que se traduzca en decisiones concretas, en las leyes, en el trabajo, a la instrucción, a las responsabilidades sociales y políticas. Porque podemos estar quejándonos de los políticos, pero de repente a veces los más injustos podemos ser nosotros. Y cuando digo nosotros, no me refiero a quien no tiene fe o al quien no es católico que a quien no es cristiano, sino a nosotros mismos los católicos. ¿Realmente somos justos y tenemos presente de que el pobre y el necesitado tiene la misma dignidad que nosotros, el que vive en extrema pobreza? Mientras exista esta disparidad, dice el Papa, no podremos decir que la sociedad reconoce realmente y en profundidad que las mujeres tienen la misma dignidad que los hombres. Pero también podemos decir que tanto tratamos al necesitado, al que sufre, al que no tiene ni siquiera dónde vivir, y se le da un trabajo y se le paga por debajo de lo que debería ganar. Porque ¿de qué manera se es justo? Cuando esa remuneración, ¿cómo sé que es justo? Cuando esa remuneración por el trabajo, primero le alcanza para la alimentación propia y la de su familia. Esa alimentación le tiene es justa cuando, cuando lo que recibe le alcanza para alimentación, para pagar los servicios básicos, para mantener su casa, no solo con alimentación, sino, sino también para criar a sus hijos, para que estén en un colegio digno y para que puedan ahorrar. Por eso, si una persona tiene un centro de trabajo y ese centro de trabajo tiene las posibilidades, pero el trabajo lo hace, no hay un contrato y se promueve la informalidad, algo que clama al cielo, es un pecado que clama al cielo, es un delito. Peor aún, si el que da el trabajo dice que es cristiano, que es católico.
y no busca darle las necesidades básicas, lo que requiera básicamente su trabajador. Si tienes algún negocio y eres católico y eres muy injusto, ponte a pensar y a meditar esta parte que acabo de leer y que estoy comentando, porque es algo muy, pero muy injusto. Por eso repito, nos quejamos en la actualidad en nuestro país de la corrupción de nuestras autoridades civiles, pero ¿no será que también nosotros somos corruptos? ¿No será que también tenemos corrompido el corazón? Esto es de suma importancia para que lo profundicemos, y esto es importante para que como cristianos, como católicos, pongámonos a leer numeral por numeral y a pensar de qué manera yo estoy contribuyendo a tener una sociedad más justa. Si le doy la debida dignidad a los ancianos, a la mujer necesitada, o de repente tienes a una persona que te hace limpieza, una mujer muy necesitada, o que te lava la ropa, o que limpia tu casa y no la tratas con dignidad. Porque podemos pensar muy por las nubes, en el séptimo cielo, en el vecino o en el primo o en cualquier otra persona o en quienes tienen empresas o negocios. Pero de repente los injustos somos nosotros. El numeral 58 dice, son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias, los movimientos sociales, las grandes proclamas políticas en favor del pueblo y las ideologías comunitarias no sirven para nada si no están orientadas a la promoción de las personas. Hombres y mujeres, con sus derechos inalienables. No basta con exaltar la libertad individual y la iniciativa privada. Después, si después se acepta que una multitud de personas siga viviendo sin un trabajo digno, sin tutelas, sin acceso a bienes fundamentales. No solo miremos afuera o a determinada empresa o determinado centro de trabajo, sino también a nosotros mismos, porque puede ser que los primeros injustos en la sociedad seamos, o puede ser que somos nosotros. Sí, también a los médicos. Esto también es importante, porque a los médicos y enfermeras. Yo lamentablemente una vez, hace un tiempo, cuando era seminarista, doy un ejemplo, en una clínica X en nuestro país, era lo que se encontraba a la mano. Y se excluye a las personas porque, bueno, como no tienes, eres excluido y aquí no te podemos atender. Una persona estaba muriéndose y lo llevaron a una clínica X aquí en Lima. Y como no tenía el seguro, como no tenía el dinero o la tarjeta, no se le atendió. No se le atendía hasta que pase tarjeta o haya un depósito. Eso también es una manifestación de exclusión y de valerse de un bien fundamental, y eso tiene que ser regulado. Por eso no puede quedar en el aire, sino que tiene que ser regulado por nuestras autoridades civiles. Esto es de suma importancia, porque ¿qué pasaría si esa persona no venía un familiar y pasaba la tarjeta para que sea atendido?
no se le atendía. Y eso es lamentable. Y tengo entendido que también a veces no sucede solo en nuestro país. Esto es un tema de suma importancia. Me hubiera encantado que hagan algunas preguntas, pero luego pueden poner, hacer sus preguntas de repente como mensajes ahí y luego los contestaré durante el día. Bueno, hacemos una oración y terminamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana.